En toda sinfonía existe un compás de espera, un vacío donde la melodía encausa su cadencia y fluye. También el hombre se ha adentrado en el conocimiento de sí mismo y está creando la sinfonía de su ser. Necesita ese espacio de silencio para detectar cuáles son las notas discordantes que intoxican su creación. Cada sonido de nuestra composición emite una vibración que viaja por todo el universo. Su energía resuena y queda en el espacio, cargada de nosotros. Así como eso, son nuestros actos. En ellos hay una historia nuestra resonando constante y tiene prendada a ella la energía que le damos al vivirla. Nos reproduce una y otra vez de la misma manera sin importar en qué ámbito esté desarrollándose. Nuestro mí resuena en algún punto del universo. Es necesario quedarnos en silencio, limpiar de ruido el interior y dejar vacío el lugar donde se habrán de escuchar los acordes de esas notas sueltas que han venido desafinándonos, enmarañando, ensuciando y opacando a nuestro huevo luminoso, aletargando así nuestra conciencia. Nosotros somos energía y la hemos dispersado en la infinidad de vivencias cuyo conglomerado forma el devenir de nuestra vida. Cada vez que estamos en contacto con otros seres, desprendemos y recibimos energía. Y esa energía se ha quedado impregnada en cada momento de los sucesos y eventos que tejen la visión que tenemos del mundo, de nosotros, de la vida en sí. Esa manera energética fija nuestra atención en percibir lo que a esa interacción energética le atribuimos. Por otro lado, esa visión del mundo queda conformada, casi en su totalidad, durante nuestros primeros 5 años de vida. Por tanto, el resto de ella es una especie de repetición constante de lo que aprendimos. Para quienes han seguido con un poco de atención el transcurso de sus vidas, es obvio que, de tiempo en tiempo, se encuentran en situaciones similares con una manera de sentirse parecida a otra que vivieron con anterioridad, y sin explicarse por qué, si lo que sucede en ese momento no parece tener relación alguna con lo anterior, ya que se trata de tiempos distintos, personas diferentes y en lugares y estados de vida que no son los del pasado. Por ejemplo, la tendencia a sentir atracción por cierto tipo de personas con las que finalmente acabamos sintiendo algo que ya conocemos y repitiendo todo un esquema que nos da la sensación de esto ya lo viví, y sin poder detenerlo ni saber qué está pasando. Esto es así porque estamos experimentando el resultado de lo que se llama un enganche energético. Aun cuando el suceso ocurra 20 años después, sigue las mismas pautas que el primer aprendizaje que tuvimos de esa forma de sentirnos y de vernos, y de calificar lo que somos y lo que nos pasa como bueno o malo. Es por ello que debemos saber de nosotros, de ese sonido nuestro que se ha vuelto ruido, ese ruido que rebota y distorsiona la voz clara que ha ido naciendo con el reconocimiento de la naturaleza propia, cuando no es eso lo que estamos buscando ser. Es necesario saber todo acerca de esos elementos discordantes que obstruyen el propósito de transformación. A estas alturas es necesario darnos cuenta de la necesidad de despertar y, para ello, de limpiar nuestro ser de luz. Entre las herramientas que el camino al conocimiento otorga está el intento de recapitular. Varios de quienes han estado en trance de morir han experimentado un instante de conciencia abierta en el que de forma no lineal se tiene, antes de morir, una visión de lo vivido en el lapso de su paso por la tierra. El intento de recapitulación es una práctica por la que se busca lograr esa visión de la experiencia en el mundo, sin los filtros de la convenenciera interpretación personal, pero en vida, de tal manera que esa visión real de los hechos permita redirigir, en el resto de la existencia, el intento del guerrero en su camino, entregando energías que trae cargando pero que no le corresponden, pues son ajenas, y recuperando energías que dejó embarradas, pero que a él le corresponde hacerse cargo de ellas. Romper promesas que hizo y que vienen rigiendo una gran cantidad de actos y actitudes en su vida. No es posible crecer sin limpiar la energía del cuerpo luminoso. Es preciso que ésta fluya y sea creciente, mas es necesario ir por ella, rescatarla y traerla al aquí y ahora
donde el ser ha iniciado su transformación dejando al que fue y acercándose a su historia sin enjuiciarla. Para el guerrero nada es bueno o malo. Cada paso dado de su existir lo trajo al mundo de hallarse en pleno proceso de liberación. Y con esa conciencia es como se adentra a extraer de ese andar la exhaustiva recopilación de experiencias que necesita juntar para dedicarse a recapitularlas. Llegó el tiempo de intentar recapitular, de saber cómo es que de ser mi se convirtió en do. Guardamos silencio y, en nosotros y a partir de nosotros, creamos nuestra nueva melodía, mas no podremos hacerlo sin saber quiénes, cuándo, de qué manera se encargaron de formarnos, de bajar nuestro tono, de inscribir en nosotros una vieja tonada cuyo sonsonete adormecedor hizo que percibiéramos solamente variaciones de ese mismo tema que, sin importar si es en tempo presto, largo, moderato, andante o prestísimo, no son nuestra propia armonía, sino la copia repetida de historias similares que, adaptadas a las variaciones de tiempo y espacio, reproducían una visión, una percepción del mundo que no habíamos elegido conscientemente tener, una ejecución forzada de la partitura del mundo, en la cual solo nos habíamos dedicado a repetir mecánicamente sonidos silvanados por una personalidad que, ahora sabemos, estaba recreando versión ínfima focal real y verdadera obra. Ahora hemos de permanecer inmóviles y en total silencio. La práctica del intento de recapitular así lo requiere. Nuestro ser se dispone a mirarse ante el despliegue de nuestros anteriores sucesos y habremos de necesitar sobriedad, toda la que seamos capaces de tener para atrevernos a observar nuestra vida y a sacar de ella todo lo que le pertenece, así como devolver lo ajeno. Cada argumento sobre el que sostuvimos la explicación de sí caerá. Todos los telones que ocultaban escenografías de un mundo de mentiras se abrirán. Escucharemos las líneas y parlamentos que recitamos y las que escuchamos, y sabremos leer entre líneas la historia verdadera que nos aguardaba ya desde el principio de los tiempos. Quitaremos culpas y nos sabremos inocentes, y el dolor lacerante de nuestras heridas se hará curativo ante el sabernos dignos de ser amados. El tiempo desaparecerá y volveremos a ser como el recién nacido porque recordaremos la melodía original y veremos cuál es la historia de poder que está detrás de nuestra historia. Vislumbraremos la conciencia del asombro total y sabremos cómo nos perdimos y no tendremos nada que lamentar, nada que reclamar, pues sabremos que si una sola de esas notas no hubiera sido emitida, no estaríamos aquí ahora, metiendo la mano en el confín del universo y extrayendo una a una las vibraciones sonoras que nuestro ser ha pulsado desde el primer aliento de vida que tuvimos. Y en ese estado de conciencia daremos gracias. Gracias porque tuvimos la vida que tuvimos y sin la cual no estaríamos ahí, vivos, en plenitud de nuestras facultades, viendo el correr de nuestros años y sacando ellos la posibilidad de morir consciente de quien hemos sido y lo que hemos hecho sobre este mundo humano. Y lo hacemos en un estado de intensa actividad interna, plenos del aliento que nos anima, usando nuestra respiración como el vehículo que nos trae partícula a partícula el acopio de nuestra energía y regresando al mundo lo que es del mundo. Realizar esta práctica es estar a la caza del acopio energético suficiente y limpio que nos pondrá en situación de ir a lo que nos aguarda en el camino del conocimiento y del cuidado de esa tradición primigenia a que serviremos una vez que empecemos a saldar las cuentas con nuestro mundo. No es el recapitular una práctica que termine algún día, es la permanente condición en la que el guerrero revisa su proceso limpiándolo de sus interpretaciones, de sus juicios y de los conceptos e ideas que el humano siempre tiende a imponer en todo cuanto toca. Así que, tanto el aprendiz como el guerrero, guiados en todo momento por los preceptos y principios de su trabajo, hacen acopio de instantes de silencio para asear y mantener limpio su interior, para tenerlo en la condición de orden que el servicio al espíritu requiere.
Aprender a usar esta herramienta practicándola de forma intensa aligera nuestro bagaje dando un empujón a nuestro impulso. El resultado nos hace saber el por qué nos gustaban o disgustaban ciertas personas, a qué obedecían nuestras preferencias y rechazos, para qué buscábamos relacionarnos precisamente con aquellos que nos permitían reproducir esa tediosa tonadilla que nos había acompañado en cada proyecto que emprendíamos, en cada inicio de propósitos, acabando siempre en los oscuros rincones donde solo escuchábamos ese son repetitivo cuyo absurdo ritmo se había movido hasta ahora, y que aún estando ya en el camino, seguíamos ensordeciéndolo y obstaculizando la danza que ansiábamos tener con la vida que nos había revelado. Es importante descubrir cómo es el intercambio energético que usamos, cómo es la manera de hacerlo, de buscarlo y cómo repetirlo en todas las áreas de nuestra vida, y por qué es así. Por eso el recuento se extiende desde el presente hasta la primera experiencia que se tiene de sí mismo, y se ubica en cada persona que se conoció, en cada lugar que se estuvo, en cada cosa que se hizo, en cada hábito que se adoptó, en cada opción que se eligió, en cada momento en el que se volcó nuestro sentir y a quien se le endosó y cuáles nos endosaron. Abarca todas y cada una de las áreas en que se puede observar, de manera metodológica, cada área de una vida. Por ejemplo, ¿cómo era el lugar donde nacimos? ¿Quiénes eran nuestros padres entonces? ¿Cuáles eran nuestros propósitos? ¿Qué lugar ocupó nuestra presencia en ese propósito? ¿De qué forma estaba dispuesto el espacio al que llegamos? En todos sentidos. No olvidemos que esa vida está llena de ilusión, desde el principio de que no había conciencia en ella y la energía no tenía una dirección ni la vida un sentido más allá de uno mismo, que ni siquiera se contemplaba la posibilidad de que existiera un camino, una forma de vida a través de la cual se sigue un principio rector que ordena al ser y lo afina al intento de vida que da pie a una existencia con conciencia, donde uno puede estar despierto y permanecer así mediante el esfuerzo de reunir, de cazar la energía que se tiene dispersa, la que se desplegó sin un gramo de intención consciente ni a propósito de la consecución de un fin distinto a los motivos sociales humanos inmediatos y perecederos. El intento de recapitular es rodeado de condiciones especiales. Una vez que uno se interna en él, puede presentarse en cualquier instante, despertarse con alguna inocente nota emitida en cualquier suceso. Un evento cotidiano y usual puede convertirse en el descubrimiento de costumbres de ser arraigadas en la oscuridad de la inconsciencia, al ser enfocado con la atención del acecho pertinaz y deliberado hacia uno mismo. Pues no es afuera, en el exterior, donde se ha de buscar. Las entonaciones aprendidas, los coros y las estrofas dictadas por quienes nos formaron están dentro, instaladas en el recóndito espacio de nuestros primeros años, de ocasiones plenamente identificables donde las palabras fueron haciendo el discurso que se habría de repetir el resto de nuestros días, si no se tuviese el centímetro cúbico de suerte que se requiere para encontrar el camino del conocimiento. ¿Injusto? De ninguna manera. Solo lo sería si se conociera y se deseara. Mas, ¿cómo desear conocer algo que ni siquiera se sospecha que existe? El compositor que nunca descubre el alcance de su talento no sabe que lo tiene, así que jamás lamentará no ser músico, aunque en alguna parte de él, a veces, tenga un chispazo de entonación con el mundo y se diga, vaya, eso se escuchó bien. Su naturaleza se quedará muda, pues no tendrá una canción que la celebre. Ahora que ya lo sabes, te dedicarás a cultivar tu talento, a desbrozarlo del ruidoso enredo que lo ocultaba. Te sabrás un instrumento del espíritu y como tal, te darás a la tarea de afinarte, de internarte al silencio en el cual están contenidos todos los sonidos y elegir tu tono. Lo limpias, lo practicas. Crece tu capacidad respiratoria para alcanzar la nota más fina que te sea exigida como ejecutante en la sinfonía única. Sabes que aún no eres un virtuoso concertista, mas eso no hace mella en ti. Sabes cuál es tu nota y esperas atento.
despierto, asombrado en y ante ese virginal silencio que antecede a la sinfonía. Y mientras te estás limpiando y esperas, reúnes y aglutinas tu energía y esperas. Vives la disciplina del practicante y esperas. Renuncias a ti mismo y te asumes un misterio y esperas. Te afinas y esperas. Esperas el momento en que el gran director levante su batuta y